interacciones son múltiples. Hay desigualdades, tenemos un control del centro nemoclásico del sistema hemostático de corazón, donde tenemos el punto de controlar la respiración. Si hay una hipoxemia, controlas la respiración y por lo tanto interactúas entre el corazón, pulmón y la frecuencia humorales. El pulmón produce la angiotensina, es un vasoconstrictor muy potente, entonces hay una interacción corazón, pulmón. Funcionales, cuando hay una pulmonar, hay afección de todo, las lesiones pulmonares y cuando hay hipertensión pulmonar, son interacciones cardiopulmonares funcionales. Y las que nos vamos a enfocar en tiempo van a ser las interacciones cardiopulmonares mecánicas, relacionadas con la regulación mecánica, completamente. Y bueno, pues tanto ventilación espontánea como ventilación con compresión. Conceptos clave partiendo de que lo que hacemos como terapia intensiva, anestesia es regular o mantener un equilibrio entre la entrega y el consumo de oxígeno. La entrega se establece con depende del contenido de actividad del oxígeno y esto se puede que la hemoglobina por los mililitros de oxígeno que podemos transportar por cada gramo de hemoglobina y la cantidad de hemoglobina saturada y obviamente la suma pequeña de la presión de oxígeno. Todo eso lo transportamos. ¿Cómo lo transportamos? Con gasto cardíaco. Volumen latido por la frecuencia cardíaca te da un gasto cardíaco. Entonces, el volumen latido y la frecuencia cardíaca son los factores críticos para generar un gasto cardíaco. Y a su vez, el volumen latido, siempre estamos evaluando la precarga, la constante y la contractividad para evaluar tanto todo lo que transporta o interactúa con la precarga, constante y contractividad. Todo eso lo consumen los equipos. El metabolismo aerobio, 68, moléculas de energía, las cuales se consumen acá. Y mantenemos un nivel de datos matemáticos. Entonces, todo eso se consume de oxígeno, entrega, consumo. Consumo es del 25%, lo cual nos lleva a una extracción del 25%, nos deja una reserva venosa. Cuando la medimos en la circulación de la organización, que se mantiene pulmonar de un 65-75%. Entonces, todo esto lo monitorizamos con múltiples técnicas, tanto clínicas como de laboratorio para clínicos. Para clínicos tenemos kits para ver más o menos la equivalencia de la situación de la oximetría de pulso para evaluar el hambre cuando tienes de saturación de oxígeno. Estamos utilizando la gasometría, utilizamos el nivel de la gota para establecer en qué nivel de consumo de oxígeno estamos. Y tenemos otros métodos para medir el gasto cardíaco continuo con sistemas pico o por ultrasonografía. Podemos medir el volumen latido de la inyección en la aorta y conocemos el volumen latido. Y al mismo tiempo volvemos a hacer. Entonces, nos vamos a enfocar aquí en las interacciones cardiopulmonares, en el corazón, en la precarga y en la constante, que son donde más interactúa el pulmón con el corazón mecánicamente. ¿Cuál es hacia adelante? ¿De adelante? El de arriba, me parece. Hay una manera de cancelar el audio de tu compu. Bajar el volumen. Creo que se puede. ¿Qué puedo hacer? ¿Se escucha? Ahí se escucha. A ver, continúa y ahorita te digo. Entonces, aquí es donde interactúa el pulmón, en la precarga y en la descarga, que es donde vamos a seguir evaluando más adelante. Otros conceptos clave para entender la interacción que tenemos con el pulmón, porque todo depende del microtomo sistémico, es la complianza y la presión controlada. La complianza es un cambio de volumen por el cambio de presión general por un incremento de la presión pulmonar. La presión pulmonar, en este ejemplo, o la complianza, tenemos la presión pulmonar es la cantidad, si pones un globo en la llave sin cerrarle aquí, prácticamente le abres aquí, llenas de agua, y no distribuyes el globo, se derrama el agua seca, porque no tiene ser verticalmente sellado. Entonces, ese es el volumen, ahorita lo explico más adelante, el volumen no estresado, porque no estresa la pared del volumen. Entonces, ese es un volumen, ahorita lo explico adelante, pero la presión transmural sería la presión dentro de la cavidad con la presión circundante. Aquí sería la presión atmosférica y la presión dentro del fluido. Y esa es la equivalencia de la presión transmural. Que recordar siempre que una presión transmural positiva que tiene una cavidad y una presión transmural negativa colapsa una cavidad. Eso es vital para conocer las interacciones cardiopulmonares de forma terapia. Si evaluamos o tenemos una ventilación con presión positiva, normalmente la presión pleural en respiración espontánea es. Metemos un tubo aquí, metemos presión al pulmón,
tenemos una presión pleural positiva. Y si tenemos una aurícula que está dentro de esa cavidad torácica y la medimos, que medimos una presión por ejemplo, y le restamos una presión que le genera el pulmón físico, una presión pleural de 5, pues presión dentro, 4 menos presión importante 5, sería presión negativa. Entonces la presión positiva ya le genera la presión pulmonar, la hace negativa, y que hace una presión regular negativa, la cual hace disminuye el retorno venoso, lo que significa, porque ahorita te explico más adelante de qué depende del retorno venoso, pero esto es como la presión pulmonar ya hace negativa y colapsa una cantidad. Otro ejemplo, la capacitancia y el volumen expresado. El volumen expresado o completado. El volumen no expresado es lo que significa pasar lo llenas de líquido, todo lo que ya no puede disminuir el clorito se va a derramar. Pero una vez que cierras herméticamente y ya la llave, vas a empezar a disminuir el clorito, vas a empezar a generar más presión, se va a llenar. Entonces, la cantidad de volumen que cuando abres, sale, o sea, lo llenas el globo, ¿sí? Lo acá, le abres el globo. Todo va a salir con un montón de agua. Todo lo que alcanza a salir es volumen expresado. Importante porque eso es lo que depende del retorno de y la capacitancia es la cantidad de líquido que puede contener una cantidad de acuerdo a su confianza. Entre más confianza, es más fácil que tenga una mejor capacitancia. Entonces, la capacitancia es como la capacidad de retener líquidos o de contener. El cuerpo en el sistema venoso, que es el sistema de mayor capacitancia, contiene, en segundos puede llegar de litros por kilo con solo una activación del sistema simpático. Hay estrés o hay algún hipovolemia, entonces hay mecanismos compensadores y te da una carga de volumen sin tener que pasar una carga de volumen. Lo cual te aumenta tu puesto cardíaco porque no vemos un que aumenta tu volumen estresado. Entonces, para nosotros lograr mejorar un gasto cardíaco con esta cantidad, tenemos que pasar a un líquido de cloruro, para poder mejorar tu gasto cardíaco, y a diferencia de la capacitancia venosa, que solo es un mecanismo compensador donde cambia su confianza, disminuye su confianza, entonces se hace más líquido. Y es como a apretar el globo. Este globo, el globo que tenemos dentro de agua, sin abrir, está lleno de agua, solamente lo aprietas, cambias su presión transmural y cambias el volumen que antes era no estresado a un volumen estresado porque cambias su presión externa. Presionaste y salió. Entonces es lo que hacen los vasos de capacitancia. El sistema simpático desactiva, o si llena los 10 de distintos por kilo, aumenta su gasto cardíaco por lo menos el retorno de su sistema. Este es un ejemplo muy simple para entender el retorno venoso, porque todo lo que el gasto cardíaco es retorno venoso. Entonces, la importancia de la presión de la aurícula derecha o la presión transversal de la aurícula derecha es que si tenemos una bañera aquí, una tina, con una válvula de escape, y tenemos todo lo que está por arriba de la válvula de escape, todo lo que puede drenarse es el volumen estresado. Y todo lo que queda abajo, como estancado, es el volumen no estresado. Y el retorno venoso sistémico depende de la diferencia de la presión media del llenado sistémico y la presión de la aurícula derecha. La presión media del llenado sistémico es la presión que, cuando detienes el corazón, es la presión que mides dentro de cualquier vaso que se distribuye por el mecanismo, porque si estás bombeando aquí, estás haciendo una presión. Entonces, la presión media del llenado sistémico es la presión que, cuando el corazón se detiene aquí o cierras la llave aquí, es la presión. Entonces, para generar o mejorar el gasto cardíaco, tienes que aumentar o tener una diferencia. Al menos aquí, más acá, que me dio una como mejoramos la presión del tiempo, mejorando el volumen. Entonces, todo lo que esta bomba puede enviar hacia adelante va a depender de lo que llegue. Entonces, si les decía que la cantidad se va a enviar, lo que aquí vamos a hacer aumentar la presión corporal de la derecha para mejorar como inclinar tu magnetismo. Si vas más acá, entonces más cantidades de presión y más fácil llega el volumen. Si lo subimos aquí, se equilibra las presiones y obviamente no va a retornar nada. Entonces, esta es la presión que vamos a estudiar. Y ese es un ejemplo. Aquí tenemos una presión equilibrada, no va a retornar. Si lo disminuimos o bajamos esta seca, cuando se aumentamos el sistema. Y esto es lo mismo. Menos gasto cardíaco, mucho gasto cardíaco. Mucha presión de la aurícula,
aquí está la presión media de una al disminuir un poco la presión media de la derecha, mantener un poco tu base cardíaca. Disminuye aún más tu presión de la aurícula derecha, aumenta más tu base cardíaca o la forma de eso. Y todo eso es incluido por la resistencia que nos que aumenta la resistencia, también y bueno, como la resistencia es la presión entrada entre la resistencia del flujo, que es lo mismo que la bolsa, que la viscosidad del base, entre el diámetro, porque tenemos por radio a la cuarta potencia. Todo eso va a incluir el diámetro, la resistencia, el diámetro, la viscosidad, todo eso va a incluir en el retorno adicional a la diferencia de presión unitaria, que es la presión de entrada, que sería la presión de menos asiento, y la presión de será la presión de entrada. Entonces, esto todo tiene la presión de menos asiento, y este es un ejemplo donde vemos todo el sistema conectado y vemos que el 71% de la sangre fue contenida en los bancos de capacidad. Y este banco, que es un globo, lo presionamos con un reflejo simpático. Vamos a llevar de 10 a 16 litros por kilo hacia la ventículo derecho, por lo tanto va a mejorar hacia acá y mejorar tu base cardíaca. Todo por una conversión aquí. Pero si no lo puedes mantener con respuestas normales del cuerpo o compensatorias, entonces es un poco más de difícil para resistir más desarrollo y mejorar. Y aquí es donde funcionan las cargas. Acá, si no funciona el corazón, no tiene falla cardíaca, obviamente lo que le envíe se seca, o lo van para seca y no va a retornar nada que no le envíe. Entonces, aquí es un trabajo pero en este ejemplo sí queda claro cómo los bases de carga venenosa contienen la mayor cantidad de líquido y es lo que al mantener esto es que mejoramos el gasto. Esto es lo mismo, es la gráfica de Frank Stamming con la de Guyton, donde las dos, la gráfica del retorno venoso, que es la función de retorno, que depende de la presión media de la presión de la derecha, y la gráfica de Frank Stamming, que es la función cardíaca. A mejor presión de la derecha, mayor retorno venoso y por lo tanto mejor la hasta que llega un punto donde te equilibras que formas retorno venoso cardíaco. Y otro concepto clave es el retorno venoso sistémico, que ya se explica en el programa, que es dependiendo de la diferencia de la sistémica y la presión de la derecha. Todo lo que afecte esto te va a mejorar o te va a empeorar tu situación. Y este ejemplo es como tenemos comentado en serie, todo es lo mismo que está afectado. Todas las interacciones de pulmones van a afectar a la circulación derecha, porque todo lo que le afecta a la derecha le afecta a la izquierda. Entonces, las interacciones cardiopulmonares en ventilación mecánica compensativa van a afectar mucho más o en mayor cantidad al ventículo derecho. Pero hay excepciones para que las veamos al final, cuáles afectan más a la izquierda. Y esa es la misma gráfica de retorno venoso en presión con gasto cardíaco. Tenemos un punto de equilibrio y en este punto de equilibrio es un ejemplo de gráficas donde, si recordamos el retorno venoso, que tenemos una presión crítica de cierre donde la presión crítica de cierre es donde ya no, por más presión baja que tengas en la aurícula derecha, no va a incrementar tu gasto cardíaco, porque no hay nada dentro de los vasos que están retornando. No hay forma de incrementar a pesar de la aurícula. Entonces, esta aquí viene que es la línea normal de gasto cardíaco. Aquí tenemos la presión de la aurícula. Y vemos en esta que baja su presión de la aurícula y tienes una cantidad de retorno venoso. Si bajamos de la presión crítica de por más presión negativa que debe estar, o bajes más presión de la aurícula, pues vas a poder su retorno venoso se va a mantener. Entonces, hay ejemplos de vasodilatación que van a la vasodilatación. Tienes una presión media de menos sistémica igual, vasodilatación o resistencia vascular sistémica, no vemos. Entonces, si bajas tu resistencia vasculares sistémicas, tienes una mejora en tu gasto cardíaco porque el gasto cardíaco del ventículo izquierdo va a oponerse o va a eyectar hacia una resistencia más baja. Entonces, por eso tu presión media de acá, de la vainilla, la presión volumen estresado no va a cambiar.
solo va a incrementar la cantidad de agua que regresa, pero no va a cambiar como tal la presión. En el caso de que tú pongas una transfusión, vas a llevar líquido a todo el sistema venoso, entonces tu presión aerodinámica se incrementa, obviamente por tu gasto cardíaco, incrementas tu situación de presión aerodinámica sistémica y auricular derecha. Entonces, por eso se desplaza hacia la derecha cuando pasa el volumen y aumenta tu retorno venoso y por lo tanto tu gasto cardíaco. Y en cada la diferencia de la vasoconstricción o un incremento de la resistencia vascular sistémica, tu presión sigue igual porque todo solo afectaste la resistencia sistémica, que es el tamaño de lo rojo. Y por lo tanto tu presión media de la bañera se mantiene igual, pero disminuye tu gasto cardíaco por tu retorno venoso porque tienes Sí, porfa. que hay hemorragia y problema, entonces la presión arterial no se disminuye, por lo tanto tu retorno. Y en este ejemplo de gráficas de retorno venoso y gasto cardíaco, tenemos lo normal aquí, ya. Pero si tienes un paciente en falla cardíaca, lo que va a pasar es que la presión de la aurícula va a incrementar porque la función disminuye y por lo tanto al incrementar esta presión de la aurícula disminuye la diferencia entre la presión auricular sistémica y la presión de la aurícula y por lo tanto disminuye tu gasto cardíaco. Pero el cuerpo tiene mecanismos superatorios. Entonces hay activación del sistema renal que tiene aldosterona, retención de sodio, agua y aumento de la presión del sistémico. Por eso se va de aquí a acá. Mejora ligeramente el gasto cardíaco, pero se lleva la presión aerodinámica sin problema. Porque hay un incremento de la cantidad de líquido que necesitamos utilizar. Entonces, es un mecanismo compensador. Queda en falla cardíaca, compensa, pero la diferencia de una cantidad de líquido incremental puede ser una falla cardíaca. Pero si estás en este ejemplo, tienes un gasto cardíaco normal y llevas tu de interconexión tópico, vas de o volumen, más bien volumen, puedes poner volumen aquí y mejoras tu gasto cardíaco porque mejoras el más por eso mejora un poco tu gasto cardíaco como volumen. Y bueno, otras interacciones son interventriculares. En este caso, evaluamos que el ventriculo izquierdo es una disposición en el, bueno, circular, donde vemos que la contracción es, lo voy a resolver de tal forma que el ventrículo izquierdo al contraerse contribuye con el 30-40% de la contracción del ventrículo derecho. Si esto lo quitamos o lo ponemos, por ejemplo, si aquí solo dejamos el ventrículo sin parte, totalmente el ventrículo izquierdo, vamos a disminuir el gasto cardíaco del ventrículo derecho en un 20-40%. A diferencia de que, por ejemplo, si tuvimos la arteria coronaria derecha y todo el ventrículo derecho, por ejemplo, se deja de funcionar, este contribuye solamente el 5% a la contractilidad o gasto cardíaco de la por la disposición de las vías. Otro concepto sería el pericardio. La cavidad, los 4 cámaras están dentro de una cámara pericárdica, entonces eso lleva una interacción de todo lo que le pasa al ventrículo derecho. Si se extiende el derecho, la afecta el izquierdo. Y si se extiende el izquierdo, la afecta el derecho, porque están en una sola cavidad y no hay forma de que salgan de interacción cerebropulmonar por la cavidad torácica y la cavidad pericárdica. Y la otra es la sincronía auriculoventricular. Si no hay sincronía auriculoventricular, lo que contribuye la aurícula derecha al gasto cardíaco, lo que izquierda al gasto cardíaco con la patada auricular, y va a ser del 15 al 30% del gasto cardíaco. Entonces, si no hay sincronía, aquí también es interacción para la cardiología. Y bueno, la presión intratorácica y precarga del ventrículo derecho, ¿cómo interactúa esa presión intratorácica y la precarga del ventrículo derecho? Está afectado aquí. La presión negativa va a ser una prioridad. Cuando tenemos la dirección negativa o espontánea, tenemos una presión pleural negativa. Y eso genera que tengas una presión premural de la aurícula derecha positiva. Por lo tanto, si recuerdas una positiva al siguiente, cada vez que jala la aurícula y cada más retorno de emociones. Mejora tu retorno menos. La presión premural de los grandes vasos extratorácicos vas a mejorar tu retorno porque disminues o disminuyes o bajas el diafragma, presionas o incrementas tu presión abdominal, por lo tanto presionas tu vasito y retornos más. Entonces la presión negativa mejora por todas estas causas el retorno venoso. Sin embargo, al mejorar el retorno venoso hacia el ventrículo derecho, pasa que tenga una resistencia más grande y la presión o el desplazamiento del septum hacia el lado izquierdo va a disminuir la confianza del ventrículo.
izquierdo, por lo tanto la presión media o presión sistémica, porque tiene la confianza del lado izquierdo, pero eso se compensa. Entonces, esto es lo que afecta la presión intratorácica negativa a esa es la interacción cardiopulmonar. Y el último ejemplo, si tenemos una presión negativa, llevamos una presión más negativa hacia atrás porque la presión de la atmósfera es la que estamos midiendo y disminuir la presión intratorácica más negativa, que es la curva de gasto cardíaco hacia atrás. Esta sería cero, la presión crítica de cero. Presión negativa normal, entonces con una inspiración llevas más negativo, por lo tanto disminuir la diferencia entre presión media y presión de la aurícula y mejor explicación. ¿Qué pasa con la presión positiva? La presión pleural obviamente se hace positiva, la presión angular de la aurícula derecha se hace negativa, por lo tanto se contrapone el retorno venoso y no le sucede nada a la presión angular de los grandes vasos y respiratorios, porque el diafragma se disminuye y lo mejor. Entonces hay un pequeño equilibrio, pero aún así disminuye por esta interacción, disminuye la cantidad de retorno venoso que tienes. Y aquí es donde se echan a andar los mecanismos compensatorios. Si lo intubas al paciente, cambias todo esto de drásticamente tu base cardíaco y por lo tanto hay venoconstricción, retención de líquidos, que es lo que tienes el síntoma de testosterona. Y en esta gráfica, con presión positiva, entonces desplazas tu presión de la aurícula hacia acá, con la presión positiva externa, la presión transmural, y entonces la diferencia entre estas dos, entre la presión sistémica y la de la aurícula, disminuye, entonces por lo tanto el retorno venoso disminuye y disminuye tu base cardíaca. Y este es un ejemplo de cómo llegaron a estas conclusiones, donde medían la presión venosa central, la presión arterial, la presión pleural y la presión de la media de la vía aérea. Lo intubaste aquí, te notas drásticamente tu presión de la vía aérea, te notas tu presión pleural de un negativo, cero neutro a un positivo. Tu presión arterial, por lo tanto, al hacer esto disminuye, pero hay un mecanismo compensatorio más adelante, con PVC, porque cambias la presión de la aurícula derecha. Pero aquí empiezan los mecanismos compensatorios de vasoconstricción y retención de líquidos y por lo tanto empiezas a tener mejor presión de líquido sistémico, mayor retorno y mayor gasto cardíaco, por eso incrementa la presión basal. ¿Y qué pasa con la poscarga del ventrículo derecho? Todo eso va a depender de las resistencias vasculares sistémicas. Es lo único que vamos a hablar de esto, porque es lo único que afecta tanto en extubados como en intubados, presión negativa o presión positiva. Y todo va a depender de la capacidad de esta función. Ahorita les pongo la imagen, pero vamos a vigilar la poscarga se va a afectar por una capacidad residual funcional disminuida o incrementada, o por una vasoconstricción pulmonar hipóxica. Eso va a incrementar las resistencias pulmonares, por lo tanto vas a incrementar la poscarga del ventrículo derecho, ya sea intubado o extubado. La gráfica explica solo la presión pleural, la capacidad residual funcional, en presión positiva, cómo se hace, en presión negativa o espontánea. Y la capacidad residual funcional, si sumas dos volúmenes, tenemos una capacidad. Capacidad residual funcional sería la suma del volumen al final de este caso, cuando el volumen crece. Y aquí está el volumen. Debemos de mantener esto para que nuestras resistencias se mantengan normales o más bajas posibles. Esto va a depender porque el alveolo, o la unidad de alveolares, tiene vasos supraalveolares e interalveolares. Entonces, eso en este ejemplo. Más adelante tenemos vasos interalveolares y extraalveolares e interalveolares. Entonces, todo eso cuando los haces vasoconstricción, tenemos un vaso intraalveolar y extraalveolar. Si tienes una capacidad residual funcional disminuida o colapsas tu alveolo, estos vasos van a estar horribles, van a tener menos resistencia, entonces vas a tener un equilibrio. Pero al colapsar esto se reacciona y incrementa las resistencias vasculares. Entonces, capacidad residual funcional disminuida o colapsados tus alveolos o teletasis, tus resistencias vasculares pulmonares incrementan. Aquí tenemos la capacidad residual funcional, aquí tenemos el volumen residual, la capacidad vital. Y aquí es el equilibrio donde la capacidad residual funcional mantiene no tan distendido ni colapsado, tenemos sobreextendido el pulmón acá, el alveolo. Con mucha presión, tenemos que eso se colapsa, pero esto por la tracción radial, entonces se colapsa, se hace tracción radial,
mejora sus resistencias vasculares. Entonces, lleva a que la sobreextensión también incrementa las resistencias vasculares pulmonares. Entonces, lo observado tienes que usar el equilibrio de mantener una capacidad respiratoria para mantener un equilibrio de las resistencias pulmonares. Todo lo demás se va a afectar, pero eso es lo principal de afectar en la poscarga del ventrículo derecho, tanto en presión positiva como en presión negativa. Y bueno, las imágenes anteriores que vimos, que les expliqué, son las zonas de West, que la mayor cantidad de presión alveolar es la presión flujo de entrada hacia el cerebro. Va a depender de la diferencia entre la presión arterial y la presión alveolar. Las zonas 1 de West tienen una presión alveolar muy incrementada, por lo tanto el flujo de sangre no va a estar óptimo. Las zonas de West 2, que son las óptimas, tenemos que la presión o el flujo va a depender de la presión de la arteria, la presión menos y la presión circundante, donde va a afectar en lo mínimo. Y al diferenciar acá, tenemos que la presión arterial, o sea, zonas 3 de West, tenemos que el flujo va a depender también de la presión no va a ser mayor de la presión libre, entonces va a tener un flujo universal. Esto va en relación a la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Si tienes poca sangre aquí, pero poco oxígeno en la alveolar, entonces la sangre, el pulmón, mágicamente, pero pues, mágicamente hace vasoconstricción para llevar sangre de aquí a acá, porque aquí no está teniendo un buen intercambio, entonces se hace vasoconstricción pulmonar hipóxica, porque aquí llega poco oxígeno, entonces se va hacia acá, entonces lo va desplazando a generar zonas de depresión. Y bueno, ¿qué pasa con la presión intraocular? Si la recarga, hoy recarga del ventrículo izquierdo. La recarga del ventrículo izquierdo pues, va a depender prácticamente de todo lo que le afecte al ventrículo derecho. Si disminuye el retorno venoso, obviamente todo lo que llega al ventrículo derecho va a pasar al pulmón y va a regresar a la ventrículo izquierda. Así todo lo que le afecte aquí va a afectar tu gasto cardíaco del izquierdo. Si ya sabemos que la presión positiva del ventrículo presión positiva en la vía aérea disminuye el retorno venoso, entonces la presión positiva del la vía aérea para disminuir el retorno venoso se acaba la izquierda y por lo tanto entonces va a depender. La poscarga del ventrículo derecho se va a afectar y la confianza del ventrículo izquierdo también se va a afectar, porque al aumentar la cantidad de volumen dentro del ventrículo derecho, desplazas esa acá, disminuye esta cavidad y aumenta la confianza del ventrículo izquierdo y por lo tanto disminuye la gasto cardíaco. Eso se llama hipertrofia izquierda. Y aquí está una imagen donde tienes el ventrículo izquierdo normal, el ventrículo derecho que está acompañándolo, pero si sobredesciendes esto, disminuyes el volumen de y la poscarga del ventrículo izquierdo con la presión de la vía positiva. Y vamos a hacer un ejemplo, entonces la cavidad torácica, ese es el ventrículo, la otra. Y la presión intratorácica, la poscarga del ventrículo izquierdo disminuye o mejora con la presión positiva, porque aquí esta gráfica punteada es la gráfica secundaria, la gráfica continua, y la gráfica normal, la primera es la presión positiva. Entonces aquí tenemos una relación presión-volumen diastólico, donde va incrementando y la y esa es la curva de presión-volumen de gasto cardíaco, donde tenemos volumen incrementado, donde se abre la válvula ventricular, llenado rápido, llenado ventricular aquí, contracción isovolumétrica. Contracción isovolumétrica hasta que abre la válvula óptica y inyectas la sangre. Si ves manteniendo una presión muy alta, porque se encuentra en la presión de la aorta, pero va disminuyendo la cantidad de volumen, se abre la válvula óptica. Se cierra la válvula óptica y hay una desrelajación volumétrica hasta que se abre la válvula auricular y por otra vez. Entonces, lo que pasa con la presión con dilución positiva es que el ventrículo normalmente debería ganar 100 milímetros de mercurio para abrir la válvula óptica de la presión arterial. La presión arterial de la óptica. Pero si tú le generas presión positiva, es lo mismo que si colapsaras el ventrículo. Cambia su presión normal del ventrículo, entonces el ventrículo izquierdo vas a restarle o sumarle, va a generar solamente 60 milímetros de mercurio, porque ya son más 60, más 40, sí. Entonces vas a mejorar su poscarga porque va a tener que generar menos presión para inyectar de la óptica. También hay una interacción acá que es
los grandes vasos extratorácicos, donde cambias la presión normal de la ósea torácica y también disminuyes la posterior con son los mecanismos de ventilación. Entonces, por lo tanto, al meter presión positiva, disminuyes tu presión acá y mejoras por el gasto cardíaco. Porque tienes que tener una presión, entonces es más fácil que llegues a hacerlo. Y diré que el gasto cardíaco con la presión positiva. Y a diferencia de la presión negativa, tienes una gráfica basal en línea continua y una gráfica como que estamos digamos. Si estás respirando normalmente, el corazón tiene que tener ya no solo 100, tener 140, porque tienes un pulmón con presión negativa que está jalando las paredes del músculo, por lo tanto le cuesta más trabajo contraerse para allá. Entonces, tienes que generar 140 milímetros de mercurio para ver ese valvular que se desplaza hacia lo negativo, tu curva de presión volumen, y por lo tanto tienes que generar toda esa condición volumétrica para ver esta válvula y generar todo este paquete. Entonces, la poscarga de ventrículo izquierdo es un estado sistemático cuando tienes o dificultad respiratoria o una pulmonar adelante, tienes un esfuerzo respiratorio incremental, si presión negativa de menos 40, puedes ir hasta 80 de presión negativa. Y por lo tanto, tendrás que generar 180 milímetros de mercurio para abrir esta válvula. Por eso se ve el pulso parado, que disminuye drásticamente el gasto cardíaco, por este incremento de la presión negativa. Por el mayor esfuerzo respiratorio, mayor presión negativa y mayor poscarga de ventrículo izquierdo. Y bueno, esta gráfica, esta es una punteada roja marrón, es la presión positiva de la vía aérea, o ventilación con presión positiva, presión volumen, o con presión tiempo, más bien, presión tiempo de la gráfica del ventilador, una monitorización invasiva de la línea arterial, y tenemos, primero vamos a evaluar qué pasa con la presión pleural incrementada sobre la presión pleural va a ser positiva. Va a disminuir la precarga del ventrículo derecho, por lo que ya explicamos, y esto va a disminuir el volumen del ventrículo derecho. La presión transpleural va a aumentar la poscarga, obviamente si estamos en capacidad residual funcional no va a pasar nada, pero si incrementamos la presión transpulmonar, que es la presión alveolar, vas a incrementar la poscarga del ventrículo derecho. Entonces, una precarga disminuida más una poscarga incrementada disminuye el volumen latido del ventrículo derecho. Y eso es lo que sucede con la presión positiva. Y al ventrículo izquierdo, ¿qué le sucede? La presión pleural negativa disminuye la poscarga del ventrículo izquierdo y la presión transpulmonar positiva, presión transpulmonar incrementada, incrementa la precarga del ventrículo izquierdo porque con los vasos venosos, las venas pulmonares, se colapsan, entonces aumenta el retorno hacia la ventrículo izquierdo, por lo tanto aumenta el gasto cardíaco al volumen del ventrículo izquierdo. Entonces por aquí disminuyes, pero por aquí aumentas. Entonces en este punto la onda de pulso, el gasto cardíaco está normal. Pero hay un tránsito transpulmonar heparitativo donde todo lo que le cayó aquí, obviamente va a llegar al punto acá. Va cayendo el volumen latido de lo que cayó aquí, se va a reflejar en el siguiente latido. Entonces, aquí el volumen latido del ventrículo va a disminuir, ya no vas a tener estado basal, vas a tener esto. ¿Y qué pasa con esto? Que si tiene una variabilidad mayor al 15%, nos hace pensar retrogradamente que hay un déficit de volumen, o que si le pones volumen, mejoras tu gasto cardíaco. Porque no tuviera déficit de volumen, esta interacción te cambiará muy poco, entonces te cambiará menos el 15%. Pero si a pesar de que le quites tu gasto cardíaco, cambias el volumen activo del ventrículo derecho y tiene hipovolemia, entonces el cambio va a ser drástico, vas a aumentar más del 15% de vida. Llegas aquí, te puede llegar hasta acá. Entonces, por eso nos basamos en la variabilidad del presión de pulso para determinar si requiere un volumen. Que cabe mencionar que solo es en biventriculares. En biventriculares es un tema muy aparte. Entonces, en biventriculares es muy útil la variabilidad de presión de pulso para determinar esa interacción cardiopulmonar para decidir si va a responderte a volumen que le vas a pasar para mejorar tu gasto cardíaco. ¿Y qué pasa con la ventilación con presión positiva en la cardíaca? En pacientes extubados con falla cardíaca, sin dificultad respiratoria o apenas iniciando, no va a tener ningún problema porque el gasto cardíaco, el consumo de oxígeno de los músculos para la respiración va a ser menor al 10%, y el gasto cardíaco determinado para la respiración va a ser menor al 5%. Pero si empiezas con edema pulmonar porque el ventrículo izquierdo empieza a fallar en presión incrementada aquí, presión incrementada acá,
obviamente va a haber una dirección cardiopulmonar neuronal y va a empezar a tener mayor dificultad respiratoria, entonces va a incrementar la cantidad de consumo y gasto cardíaco dedicado a la respiración. Eso, con dificultad respiratoria, va a aumentar la presión intrasorácica negativa y por lo tanto va a incrementar, a pesar de que ya tienes falla cardíaca, más poscarga del ventículo izquierdo. Entonces, presión intratorácica más negativa con más dificultad, más poscarga del ventículo izquierdo y más consumo de oxígeno. Entonces, si hablamos otra vez al inicio del consumo de oxígeno, va a ser incrementado y por lo tanto va a ser un círculo vicioso donde vas a terminar en paro. Pero, si intubamos la poscarga del ventículo izquierdo, ya vemos que le va a disminuir la poscarga, vas a disminuir el esfuerzo respiratorio porque le vas a quitar ese esfuerzo, va a reducir consumo, esa presión negativa, tan negativa la vas a quitar, vas a hacer la positiva, y por lo tanto vas a hacer un equilibrio en falla cardíaca. Pues falla cardíaca y todo cardiovascular, nos basamos en esta parte para decidir extubar o no extubar. Falla cardíaca, lo mantienes intubado con presión positiva para evitar esa interacción cardíaca. Y este es un ejemplo, ya pero en insuficiencia cardíaca, la poscarga del ventículo izquierdo está incrementada y hay disminución histórica del ventículo izquierdo. Con ventilación espontánea, aumenta el esfuerzo respiratorio y la presión negativa y aumenta la poscarga del ventículo izquierdo. Con presión positiva, lo contrario. Disminuye el esfuerzo respiratorio, elimina las sociedades está negativa y por lo tanto mejora la poscarga y la presión del ventículo izquierdo. En tetralogía de Fallot tienes buena función sistólica, hay disminución histórica del ventículo derecho y es dependiente de la precarga. Entonces, ¿qué le compartía a este paciente? Ventilación espontánea o presión positiva. Espontánea, porque requiere precarga para mejorar la capacidad. Entonces, en tetralogía de Fallot tienes buena función sistólica, pero la función histórica y es dependiente de la precarga. La ventilación espontánea te va a aumentar el retorno por la precarga del ventículo derecho, mejoras el flujo diastólico de la arteria pulmonar y por lo tanto gasto cardíaco. A diferencia de la presión positiva, de la precarga y el flujo diastólico de la arteria pulmonar. Este flujo diastólico en fisiología ya muy avanzado, pero ya hay una disminución de gasto cardíaco con estas una tetralogía de Fallot. Un Fontan extubado aumenta la precarga extubado, disminuye la presión torácica negativa por el flujo pulmonar, porque es pasivo, mejora el gasto cardíaco. Si lo intubas, disminuye la precarga del ventículo derecho, disminuye el retorno venoso y disminuye el gasto. Y en la fístula, pues es un tema muy aparte porque va a depender mucho del equilibrio que tienes. Si es mucho flujo pulmonar, pues vas a tener disminución de tu gasto sistémico porque lo vas a tener que es pero en general, en estas patologías es donde tenemos más útil o más efecto de las interacciones cardiopulmonares. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Es importante este tema y lo vemos al inicio, no sé si vieron el rol de temas, que son como clases introductorias para luego buscarnos a las características génicas. Pero las interacciones cardiopulmonares tienen al poder coordinar su presentación en cierto grupo de cardiopatías, incluso más de los celulares. El último cuadro es extractivo. A ver, ustedes pueden definir cuál intubamos o incluso los cambios que nosotros que tenemos que hacer en áreas de comunidad. Por ejemplo, ayer con unas compañeras metimos un niño de 17 años con tetralogía de Fallot, que solo tenía una fístula pulmonar, tenía que entrar con disectomía laparoscópica. Teníamos que intubarlo y los cambios de posición, todo eso implicaba las interacciones pulmonares. Entonces, son cosas muy importantes que nosotros debemos dominar. Muchas gracias, Yuri, de verdad, por el tema. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, solo felicitarte, creo que nunca había entendido la variabilidad de personas, un curso tan bonito como ahorita la acabas de presentar, pero súper importante decir que es con pacientes que están con presión positiva, ¿no? Porque yo he visto gente que intenta medir la variabilidad de presión por su ventilación espontánea y pues, entonces, la verdad estuvo muy ilustrativo. Muchas gracias.